Pues en este video vamos a ver cómo se resolvía el punto opcional del taller. Entonces en este les decían que Juan es un ingeniero que ha planteado una propuesta de metro para Bogotá con las estaciones representadas con este simbolito. Entonces Chía sería una estación, el norte sería otra, Fontibón otra, bueno. Y las líneas entre estaciones representadas con esto. Lo que le pedían en el problema era determinar la distancia de cada una de las estaciones, ¿sí? Y les daban la siguiente información. Les decían que las relaciones entre las líneas del metro que propone son que centro Soacha es perpendicular a Soacha-Usme, o sea, esta línea centro Soacha es perpendicular a Soacha-Usme, es decir, que acá hay un ángulo recto. Centro Fontibón es perpendicular a Soacha Norte, entonces centro Fontibón es perpendicular a Soacha Norte, o sea, a toda esta línea. Es decir, que por este lado tenemos un ángulo recto acá y acá tenemos el otro ángulo recto. Y por último dicen que Fontibón Norte es perpendicular a Norte Chía, o sea, por esta es perpendicular acá, es decir, que acá se formaría un ángulo recto. Todo esto, aunque no lo pareciera, ¿sí? Digamos que ahí se forman hasta el momento 4 triángulos rectángulos, que aunque no parecen que son rectángulos, según la información que tenemos acá podemos concluir que lo son. Entonces, bueno, además de eso, Juan ha calculado solamente dos distancias, que es que de Usme a Centro hay 15 kilómetros, o sea acá, esta distancia mide 15 kilómetros, y de Soacha al centro hay 12 kilómetros, o sea esta. Y no ha calculado más medidas, pero les dan otra información, y es que, por ejemplo, la medida de centro a Fontibón es la mitad de la medida de Soacha a Usme, o sea, esta distancia de centro a Fontibón es la mitad de esta distancia. Bueno, acá nos dan otras que las vamos a ir mirando más adelante. Lo primero que debíamos hacer, o bueno, ustedes debían hacer, era tratar de realizar una representación gráfica del problema ubicando los datos que se tienen. En este caso, esta podría ser nuestra representación gráfica, donde, como vimos, Chía Norte es perpendicular a Norte Fontibón, Norte de Soacha es perpendicular a Centro Fontibón, ¿sí? Acá hay un ángulo recto, acá estaría el otro, que lo vamos a ubicar más adelante. Y ubicar las distancias, bueno, acá se nombraron, pues digamos, los segmentos como para tener más facilidad en los cálculos, ¿sí? No era necesario que ustedes lo hicieran, pero es una manera de solucionarlo, nombrando cada uno de los segmentos, pues para tener un poquito más de facilidad. Entonces, ¿cómo debían comenzar? Pues primero, como los únicos datos que ustedes tenían son estos, ¿cierto? De este triángulo, entonces nos vamos a enfocar en este triángulo que aparece acá. Sí, que sabemos que es triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque acá se forma un ángulo recto, entonces tenemos la hipotenusa, ¿cierto? Que es el lado opuesto al ángulo recto, que sería este, sí, este es el opuesto. Y tenemos uno de los lados, entonces, ¿qué podríamos hacer? No necesitamos calcular nada de ángulos, nos están pidiendo solo distancias, entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras es el que nos permite hallar la medida de un lado conociendo los otros dos. Entonces, bueno, reescribimos el teorema de Pitágoras con las letras que utilizamos por conveniencia, ¿sí? Acá la hipotenusa se llama A, un cateto B y el otro J. Significa entonces que según el teorema de Pitágoras, a al cuadrado es igual a b cuadrado más j al cuadrado. Después lo que hacíamos era reemplazar cada uno de los datos que teníamos. Acá pues no es necesario colocar las unidades de medida, no es necesario colocar pues los kilómetros, ¿sí? Se colocan digamos al final, acá para los cálculos no es tan necesario ponerlo. Entonces los únicos datos que conocíamos era a y b. Entonces lo reemplazamos, nos queda que 15 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más j al cuadrado. De acá lo que seguía era despejar j, como ya hemos visto, entonces nos queda que j al cuadrado es igual a 15 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Posteriormente entonces resolvíamos esos cuadrados, o sea, elevábamos este 15 lo elevamos al cuadrado y el 12 también los elevamos al cuadrado.
Esto nos da un total de 225 menos 144. Cada uno de estos números es el resultado de hacer esta operación. Después entonces hacíamos esa resta, 225 menos 144. Eso entonces nos da que j al cuadrado es igual a 81, ¿sí? Después entonces, como hemos venido visto, sacamos la raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Y como la raíz con la potencia se va, nos queda simplemente la raíz de 81, que esta es 9. Entonces acá ya hallamos un primer dato, y es la distancia J, que es la distancia de la estación de Usme a la estación de Soacha. Entonces acá la podíamos reemplazar, este J, ¿sí? Que sería igual a 9 kilómetros. Entonces, ya teniendo esta información, vamos a recordar los otros datos que nos decían. Y es que, por ejemplo, vamos a mirar que con esa información que tenemos, ¿qué podemos usar? Entonces, acá nos dicen, la medida de centro a Fontibón es la mitad de la medida de Soacha a Usme. O sea, centro a Fontibón es la mitad de Soacha a Usme. Entonces ya podemos calcular cuál es la medida de este segmento, o sea, de Fontibón a centro. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta distancia, y si nos dicen que esta es la mitad, lo único que tenemos que hacer es dividir este 9 entre 2, ¿sí? Y eso nos da 4.5 kilómetros. Recordemos pues que acá también este ángulo rojito que les señalé también es un ángulo recto, es decir que acá se nos forma otro triángulo rectángulo donde tenemos dos catetos y nos piden hallar la hipotenusa. Porque esta es la hipotenusa, porque es la que queda enfrente del ángulo recto. Entonces listo, ya como tenemos esto, podríamos hallar ese C. Entonces vamos a hacerlo. Igual utilizamos el teorema de Pitágoras, lo reescribimos primero con las letras, ¿sí? Nos centramos, recuerden que estamos trabajando con este triángulo. Entonces acá, C al cuadrado, que es la hipotenusa, ya vimos, es igual a B al cuadrado, que es uno de los catetos, más D al cuadrado, que es el otro cateto. Reemplazamos los datos que tenemos, ¿sí? Entonces C al cuadrado es igual a 2C al cuadrado más 4.5 al cuadrado. Resolviendo eso, nos da que C al cuadrado es igual a 144 más 20.25, ¿sí? Que este 20.25 es el resultado de elevar 4.5 al cuadrado. Esto lo pueden ir comprobando con la calculadora. Posteriormente sumamos y igual aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Y al sacar la raíz cuadrada de 164.25, eso nos da 12.81. Entonces este dato ya lo podemos ir ubicando también en la representación gráfica que tenemos, y sin olvidar las unidades de medida, que en este caso serían kilómetros, porque todo lo estamos trabajando en kilómetros, ¿cierto? Entonces, bueno, aparte de esto, ya tenemos este C. Pero entonces acá, ¿qué nos dicen también? Nos dicen es que la medida del norte al centro, o sea, esa medida de norte a centro, es 2/3 partes de la medida de Fontibón a Soacha. Es decir, este C que acabamos de hallar. O sea que este segmento morado es 2/3 partes de este de acá. ¿Qué significa hacer 2/3 partes? Es decir, que cogemos esta distancia y la multiplicamos por 2/3. Eso significa hacer 2/3 partes. Entonces vamos a hallar la longitud de ese segmento F. F entonces sería 2/3, porque son 2/3 partes de C. Que al reemplazar C entonces nos da que es 2/3 por 12.81. Y al resolver eso nos da que F es igual a 8.54, es decir que la distancia de norte a centro es igual a 8.54 kilómetros. Este dato también ya lo podemos reemplazar en la representación gráfica. Entonces acá ya reemplazamos, ¿cierto? Estos son los datos que tenemos, los que hemos venido hallando, y ya con esto se pueden ir resolviendo los otros datos, ¿cierto? Por ejemplo, acá nos dicen que la medida de norte a Chía, es decir, este segmento azul, ¿sí? Norte a Chía, es igual a la suma de norte-centro, o sea, este segmento norte-centro, que le señalé acá en azul, más centro-Fontibón, o sea, este de acá,
¿cierto? Y como ya tenemos los dos, ¿sí? Acá ya tenemos cuánto vale F y cuánto vale D, lo único que tenemos que hacer es sumar para poder reemplazar el valor de I, que sería la distancia de la estación norte a la estación de Chía. Y eso nos da 13.04 kilómetros. Esto ustedes lo pueden ir comprobando. Entonces, bueno, ya con esto, siguiendo este razonamiento, ustedes debían ir pudiendo solucionar cada uno de los triángulos que faltaban. Acá solamente faltaban dos triangulitos, ¿sí? Que es este triángulo rectángulo. Pero acá este no lo podían solucionar de una vez. ¿Por qué no? Porque solamente tienen un dato, ¿sí? Acá les falta otro dato. Entonces, ¿qué podían hacer ahí? Pues mirar este triángulo, porque este triángulo, este triángulo sí tiene dos datos. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, miren, tenían que hallar acá la hipotenusa también, porque este es el segmento que queda enfrente del ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. Volvían a aplicar el teorema de Pitágoras y hallaban este lado de acá, que para este triángulo es la hipotenusa, pero si nos centramos ahora en este triángulo de acá, sería uno de los catetos. Y para hallar este H, que este H también es la hipotenusa de este triángulo, porque miren, acá queda el ángulo recto de este triángulo, luego entonces, como este queda al frente, sería la hipotenusa. Entonces con esto, pues, tenían que llegar a los siguientes resultados, y es que G, este segmento, mide 9.65 kilómetros y este 16.22 kilómetros. Ahí estará la solución que debían llegar. Digamos que acá quedaría faltando la distancia de norte a Usme, pero si ustedes ven, este no es un triángulo rectángulo. Entonces, con lo que hemos visto, todavía no podríamos hallar esa distancia. Entonces, la solución a la que ustedes debían llegar, a todos los que realizaron este punto, era esta, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado bien. Pues en conclusión, lo único que ustedes tenían que poner la solución era la distancia de cada uno de los segmentos, ¿sí? Que sería algo así. Como les digo, este todavía no lo podemos hallar porque no es triángulo rectángulo. Acá no se forma ningún ángulo recto que nosotros sepamos que es recto, ¿cierto? Entonces, la resolución de triángulos generales de cualquier tipo de triángulo lo vamos a ver más adelante. Recuerden hacer los ejercicios de Khan Academy y recuerden que esta va a ser la primera nota del tercer periodo. Si no recuerdan cómo acceder al grupo, si no han podido, por favor escriban un correo al profe o a este correo, yo también les puedo responder. O recuerden ir a los videos anteriores, que ahí está la información de cómo acceder a Khan Academy. Bueno, hasta luego.